Llorar no indica que seas débil. Desde que naciste, siempre ha sido una señal de que estés vivo. Así empieza el libro El arte de llorar de Pepita Sandwich, y debo admitir que leer esa frase me dio un poco de escalofríos. Dije, sí, tal cual, pero ¿por qué, sin embargo, históricamente vinculamos llorar con un acto de debilidad? No llores como una nenita. Mira, la hija de Mabel no está llorando y se porta bien. Ay, ¿de verdad vas a llorar por eso? Pareciera que nos condicionan para no llorar desde que somos chicos y nos vamos convirtiendo poco a poco en estos adultos que lloran a escondidas o casi no lloran y ven el acto de llorar como algo malo que tiene que pasar rápido y desapercibido. Y ni hablar si sos hombre. Bueno, hoy vamos a darle a las lágrimas ese protagonismo que se merecen y a tratar de entender de qué se trata el arte de llorar. Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Damos inicio a un nuevo caramelo para alguien muy especial que venimos siguiendo hace muchos años, desde distintos puntos de vista y con distintos momentos y distintas charlas y distintos temas, pero hoy tenemos con nosotros a Pepita Sandwich para hablar de su libro. Así que bienvenida, Pepita. Bueno, muchas gracias por invitarme y un placer estar con ustedes. Tenemos acá, para los que no nos están viendo en las manos, bueno, lo tiene Euge, no yo. ¿Qué libro tenemos? El arte de llorar, porque vamos a hablar de un tema para mí bastante polémico en lo personal, que es autografiado, nada más y nada menos lo tengo. Autografiado, porque estuvimos con Pepita en la presentación del libro acá en Madrid, que para los que no pudieron estar, y ahora me gustaría que un poco más lo cuentes vos más que nosotras, es una linda experiencia, pero es una experiencia 360. Entras y hay cosas que vos cosiste, está el libro, hay fragmentos y un poco te hacen unas preguntas antes de entrar. Pero Pepita, presentate y contanos un poco más del libro. Bueno, mi nombre es Pepita Sandwich, soy argentina, ilustradora, artista visual. En este momento vivo en Nueva York hace 5 años y bueno, trabajo y vivo en Brooklyn. Y bueno, mi último libro, El arte de llorar, como ustedes mencionaron, es un ensayo visual que recorre un poco la historia, la ciencia, el arte, la filosofía de las lágrimas humanas, y también mi propia historia con las lágrimas y el llanto. Y como dicen ustedes, bueno, hubo varias presentaciones del libro. La primera fue acá en Nueva York, y después pude viajar a Argentina y a España. En España estuve en Mallorca y en Madrid. Y lo lindo de las presentaciones en España fue que partieron desde una instalación. Me invitaron al Festival de Literatura Expandida en Mallorca y la idea era poder expandir el libro en una habitación, en un cuarto. Entonces se me ocurrió hacer un cuarto para llorar y poder crear obras, no solo pinturas, telares, videos, también sonido, aromas, un teléfono donde la gente podía dejar también sus mensajes. Y eso se convirtió en un cuarto para llorar, que era una instalación que realmente expandía el libro y era como un espacio donde uno podía vivir la emoción y la memoria emotiva en un lugar físico. Así que lo que ustedes vivieron en Madrid fue un poco ese cuarto para llorar, que fue en una librería en ese caso, pero tenía estas piezas que acompañan un poco el recorrido del libro y espero poder llevarlas también a otros lugares. Así que nada, también eso, como no solo partir de un libro clásico, como con formato clásico de libro ilustrado, pero también llevarlo a otras disciplinas, ¿no? ¿Y por qué decidiste ponerte a hablar de llorar? Bueno, yo siempre lloré mucho, siempre fui muy llorona y desde chica seguí llorando en la adolescencia y en la adultez. Y bueno, cuando me mudé a Nueva York fue justo a principio del 2020, en enero, y bueno, no sabía que iba a ser un año de pandemia, pero ya desde enero yo ya me sentía como bastante emocional y me acuerdo que me puse a llorar en mi primer departamento que tuve acá, que estaba vacío,
y se me ocurrió anotar Hoy lloré en un departamento vacío y dibujarlo. Y a partir de esa primera como entrada de diario, continué el diario de las lágrimas, donde anotaba y escribía y dibujaba cada vez que lloraba. Y bueno, después en marzo, obviamente cerró todo y eh, digamos, lockdown donde todos estuvimos encerrados como en todo el mundo. Y yo me quería volver a Argentina porque en Argentina todavía no había casos de COVID. Y llamé a la embajada de Argentina en Nueva York llorando al consulado y pidiendo por favor que me dejaran volver, y me dijeron que no porque había muchos turistas varados y que yo no era prioridad en ese momento. Y bueno, me tuve que quedar acá y lloré mucho más esos días de encierro, y ahí tuve la idea como de un poco empezar a investigar por qué lloramos. Eh, y bueno, me puse a leer mucho durante esos primeros meses de encierro, libros sobre todo académicos, científicos, eh, y bueno, como entendí y aprendí que los humanos somos la única especie que llora por emociones, y quise saber en qué momento de la evolución habíamos conectado la emoción con la reacción física de la lágrima. Así que nada, también después el diario se convirtió en un hilo de Twitter donde también agregaba cada vez que lloraba. Así que mucha gente me empezó como a asociar con llorar en internet. Y bueno, ahí surgió un poco la idea del libro. Al principio el libro iba a ser más solamente un diario de llanto, pero como encontré bastante información y me pareció muy interesante los distintos aspectos de las lágrimas humanas, finalmente se transformó en un libro que tiene eso, como mucha investigación, pero también mi propia autobiografía que lo atraviesa, ¿no? Como mis llantos eh, de toda mi vida, porque arranca con mi primer llanto, o sea, el primer llanto que me acuerdo, ¿no? Creo que la primera vez que lloré fue el día que nací, como casi todos. Pero bueno, un poco mi historia personal atravesada, que atraviesa todos estos datos. Ahora que lo pienso y decís, el primer llanto es el que uno tiene cuando nace, y es lo que todo el mundo espera, ¿no? Nace un niño y todo el mundo está como esperando que el niño llore o que la niña llore, y después, como a lo largo de la vida, ese llanto empieza a estar como mal visto, y te pasa que vas a una oficina y ves a alguien llorando, porque ¿quién no ha llorado en una oficina? Como que lo intentás ocultar, intentás como que eso no se vea, intentás que eso no se note, intentás no mostrar ese lado tuyo, o por lo menos a mí me pasa que intento no mostrarle al otro que, por lo menos en ámbitos laborales, que está llorando. Claro. Y ¿en qué momento eso se cambia? Bueno, claro, es que esa fue otra de las aristas que yo quería investigar, porque dije, si en algún momento de la historia no había sido tabú o si no había sido considerado algo de debilidad llorar. Entonces esa fue otra de las preguntas que me hice, si había cambiado la percepción de las lágrimas a través del tiempo. Y una de las frases que disparó un poco también el libro fue la frase que abre el libro, que es de Charlotte Brontë, que dice: llorar no indica que seas débil, desde que naciste es una señal de que estás vivo. Entonces yo creo que esa era como para mí el punto fundamental, ¿no? Que llorar nos hace humanos. Entonces, ¿por qué lo reprimimos y por qué no lo queremos mostrar en público cuando tenemos otras expresiones como reír, no sé, enojarnos en público, y llorar lo hacemos siempre en privado? Y llorar incomoda mucho. También, bueno, las personas, qué sé yo, obviamente esperamos que un bebé llore cuando nace, pero después cuando los bebés siguen llorando o los niños siguen llorando, es como que nos incomoda. Y creo que eso, bueno, en realidad, por las distintas investigaciones y lecturas que hice, fue cambiando un poco la manera en la que veíamos las lágrimas a través de la historia de la humanidad. En Grecia eran consideradas como había lágrimas de placer. Después, bueno, los incas consideraban que las lágrimas eran sagradas, algunas civilizaciones antiguas también. Pero creo que lo que fue pasando es que
con el, digamos, el patriarcado y cómo se fue desarrollando la sociedad moderna, las lágrimas siempre fueron dejadas al ámbito de lo femenino, de la casa, de lo, sí, como muy sentimental, ¿no? Como eh, en el siglo XVIII con la novela sentimental literaria se genera como esta idea de que llorar es para las mujeres y el romanticismo, entonces que es una pérdida de tiempo, que no es algo, ¿sabes? O que muestra debilidad, que es la parte vulnerable que no deberíamos tener en un trabajo, ¿no? Como que no nos hace profesionales, no nos hace maduros. Y todas estas percepciones hacen que todos nos sintamos un poco incómodos al llorar en público porque no está bien visto. Nos enseñaron, o sea, fuimos socializados a no llorar en público. Así que creo que no solo no queremos llorar nosotros, sino que nos incomoda ver a alguien más llorar, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, porque también nosotros mismos nos ponemos en ese estado emocional cuando alguien que queremos o alguien que quizás un desconocido también está llorando en público, nos moviliza, entonces nos pone muy, muy vulnerables y también incómodos. Pero bueno, la idea del libro es un poco tratar de desestigmatizar las lágrimas y que podamos llorar abiertamente. Y es una invitación a que todos lloremos más y bueno, que lo hagamos en público también. Sí, me gusta que en el libro hablas de lugares para llorar, de hecho hay casi un mapa de los mejores lugares, y me hizo pensar mucho que yo no soy llorona para nada, y de hecho me hiciste acordar que una vez lloré en Londres en el subte, Sí. Y tenía un viaje muy largo, o sea, como que colapsé y me empezó a llorar y faltaba todavía media hora para llegar a mi casa, y empecé a mirar a mi alrededor y la gente, por ahí era muy típico de Londres, no sé si opinás lo mismo de otras ciudades, pero me miraba para el otro lado, como que me sentí invisible. De repente, claro. todos me evitaban la mirada solamente por estar por llorando. estar llorando. Sí, es bastante interesante cómo cada cultura reacciona distinto a las lágrimas. Y sí, o sea, hay estudios en distintos países cómo son percibidas. De hecho, en el libro menciono un maestro de las lágrimas japonés que se llama el señor Yoshida, que quiere enseñarle a los japoneses adultos a reaprender a llorar, porque en Japón no se llora, o sea, se reprimen mucho las emociones, y él siente que sería beneficioso para todos poder llorar más. Pero sí, o sea, por ejemplo, en Nueva York, donde vivo yo, ve gente llorar todo el tiempo y también ve gente bailar y ve gente vestirse de manera excéntrica, o sea, ves de todo. Entonces creo que no sorprende ver a alguien llorar y hasta quizás alguien se va a acercar a hablarte o no, digamos, pero sí cambia bastante de sociedad a sociedad. Y bueno, yo, por ejemplo, creo que hay que ver también cómo la persona que está llorando le gustaría que la contengan, ¿no? Si es alguien que conocemos, quizás no decirle no llores, sino decirle, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Salir a caminar, darle agua, como acompañarla de alguna manera. Sí. Sí, hidrátate. Pero yo trato de decir no llores, ¿no? Como no llores, va a estar todo bien. No, bueno, si querés llorar, llorá, como diría Moria Kazan. Nosotras tenemos como un chiste interno que es no invalides la emoción, ¿no? Como que Claro. cuando a una le está pasando algo y por ahí es algo. No por decir tonto, pero es como medio soso lo que te está pasando. Es tipo, déjame decirlo, estoy enojada, estoy, no sé, frustrada o estoy lo que sea, por más de que en realidad quieras decir otra cosa, y no invalidar la emoción del otro. Y lo mismo pasa con el llanto. A mí me pasa que por ahí no te puedo consolar muy bien a alguien, pero yo exponerme y llorar enfrente de mucha gente, por ahí no lo voy a hacer. Y me pasó una vuelta que me perdí en un recital y era muy chica y estaba sola y era como, voy a morir acá, y era como, Sí. ya está. Y me acuerdo que me subí a un taxi para volver a mi casa y el taxista me dice, no llores así, me dice, porque te va a pasar algo. Como diciendo, estoy diciendo como, déjeme llorar, señor, estoy sola, tengo 12 años, viendo un recital, como que y dejar de
es esto que decimos, no invalidar la emoción del otro, pero un poco ir amigándonos con el hecho de que todos lloramos en algún momento y que lo necesitamos. O sea, Sí. yo hoy en la mañana me levanté y le dije, ok, tengo ganas de llorar. Y me dice, bueno, vamos a tener una charla sobre este tema. Y yo todavía no pude llorar y te juro, Aguantate las lágrimas me hasta aguanto el un podcast. ratito para... Sí, llora ahora. No, es parte de la experiencia humana, obviamente. Pero sí, o sea, el llanto evoluciona como un pedido de ayuda y conexión. Entonces, pensá que es algo visual, ¿no? Que nos cae por la cara. Entonces arte la atención de las personas a las que tenemos cerca. Sí. Y quizás en un humano primitivo esa era una familia, parte de la familia o parte de una tribu o parte de alguien que podía estar ahí para ayudar, y hoy como nos movemos en sociedades mucho más cosmopolitas, grandes, en comunidades como mucho más expansivas, nos ve llorar gente que no nos conoce, ¿no? Pero bueno, creo que eso sigue siendo un pedido de conexión. No somos seres sociales, necesitamos a otros. Y de chicos lloramos para sobrevivir, y de grandes en un punto también, porque, por ejemplo, la pandemia fue muy raro, ¿no? Porque teníamos esto, acá se hablaba de como touch deprivation, que era como no tener acceso a tocar a alguien o a estar en contacto con otras personas. Y creo que eso fue muy fuerte porque sí necesitamos tener contacto humano. Entonces, bueno, las lágrimas forman parte de esa comunidad, de esa, no sé, como unión entre todos. Pero sí, obviamente, cada uno después tiene como su, digamos, contención preferida o su contención esperada a la hora de llorar. Hay gente que prefiere no hablar con nadie, que quiere estar solo, salir a caminar, respirar. Hay gente que quiere estar con sus amigos o con un familiar. Hay personas que, no sé, quizás quieren un abrazo, gente que no quiere que la toquen. Entonces, bueno, también hay que saber por ahí en cada caso cómo reaccionar ante ese pedido de ayuda. Pero sí creo que no debería ser eso, como dicen ustedes, no invalidar esa reacción. Decís en el libro también que llorar es un acto radical. ¿Se trata de esto que venís mencionando o por qué la palabra radical? Bueno, esa parte del libro surgió porque cuando analizaba a las feministas de los años 60, claro, el llanto siempre fue tan estigmatizado con respecto a lo femenino y al mundo de las mujeres, que creo que reapropiarse del llanto y llorar en público es como volver a tener esa emoción como algo poderoso, no como algo débil, ¿no? Como sacarlo de ese lugar de vulnerabilidad. Entonces, bueno, Gloria Steinem decía que ella cuando se enojaba lloraba mucho. Y a mí me pasa lo mismo. Si yo me enojo con alguien y sé que tengo razón, pero estoy en una discusión, probablemente me ponga a llorar. Y a veces antes decía, bueno, pero ¿por qué estoy llorando si tengo razón y quiero ganar esta discusión? Y llorar me hace débil y no me van a creer que esto que estoy diciendo es verdadero. Y al final ella dice, yo cuando me enojo lloro, y porque lloro voy a vivir más que la gente que no llora cuando se enoja. Entonces, bueno, ella decía, hay hombres que deberían estar llorando y están gritando. Y bueno, entonces creo eso, reapropiarse del llanto es como un acto radical, es como ir en contra de lo que es esperado, que es llorar solo, escondido, en privado, y hacerlo en público. Bueno, es como eso, un acto feminista. ¿Qué crees que pasa cuando no se llora nunca? Que hay gente que te dice hace años que no quiere. Sí, o sea, mucha gente a raíz del libro como que me cuentan, ay, yo lloro siempre, otras personas me dicen, no lloro nunca. No es que, o sea, hay estudios médicos de gente que no llora nunca, con, digamos, como análisis de laboratorio en cuanto a la sangre y cómo están sus niveles de salud, y no es que el que no llora nunca no tiene, no sé, como le falta hierro, no sé, o sea, puede ser saludable una persona que no llora, sí, pero las personas que lloran más, sí hay estudios que
que dicen que están más dispuestas a ayudar ante una injusticia o ayudar a alguien que está en problemas, o sea, como que tienen más desarrollada la empatía, ¿no? No digo que una persona que no llora no sea empática, puedes tener empatía y no llorar, pero bueno, en términos generales, si uno se entrega más a la emoción, se entrega más a poder ponerse en los zapatos de otra, no sé, de una historia o de algo que no nos pertenece, sí, quizás estás más propenso a ayudar al otro y a poder ser un poquito más, como eso, estar un poco más disponible para ciertas injusticias y emociones. Sí. Y eso que decís con empatizar con una historia, yo me había notado que cuando hablas de las ficciones, Sí. que también son un canal para, por un lado, empatizar con dolores de otros y también para identificar y liberar emociones bloqueadas propias, que eso parece que repasa. De repente estás viendo una película y decís, esto me hace llorar y no entiendo por qué, después te acordás por qué y decís, bueno, lo lloré ahora. Yo siempre digo que This Is Us es una serie muy conocida. Una amiga me dijo, tenés que verla porque es una purga. Literal, es cierto, como que no hay nadie que no llore en un capítulo de Total. Sí, es que hay películas y series que uno se pone para llorar. Yo me pongo para llorar porque ya sé que voy a llorar, tipo The Notebook o no sé, películas así como que están hechas a propósito para que la gente llore, o libros también. El otro día mi editora me decía, estamos buscando libros que nos hagan llorar, como que la gente necesita un poco buscar ese lugar seguro de la ficción, como para practicar esas emociones profundas que quizás en la vida real o no te permitís sentir, o quizás también a veces es difícil en el día a día, con lo complicado que es el mundo, lo complejo que es de, no sé, tener una vida sana, poder tener un espacio para llorar. Entonces, ir al cine o ir al teatro, comprometerse con una historia de ficción, ponerse en los zapatos del protagonista, nos ayuda a eso, como poder liberar nuestras propias, no sé, como problemas o nuestros propios sentimientos, claro, porque también nosotros tenemos neuronas espejo, que son estas neuronas que, digamos, nos sirven para aprender cosas cuando somos pequeños, que es poder imitar, ponernos como en el mismo estado emocional que la persona a la que estamos viendo. Y eso es lo que nos desarrolla la empatía, y eso pasa con la ficción también, ¿no? Como cuando suspendemos la credulidad y nos metemos en una historia, aunque sea ficción, sentimos lo que está sintiendo el protagonista. Entonces, son espacios, creo que son seguros, porque sabemos que no nos están pasando a nosotros, pero sí podemos empatizar y sentir lo mismo. Entonces, nada, para mí por eso el libro se llama El arte de llorar, porque llorar con el arte para mí es una de las experiencias más increíbles que hemos desarrollado como humanos. Y bueno, creo que eso, como podemos hacer llorar a la gente también si somos artistas, y eso es re poderoso para mí también. Aparte, a mí me pasa ponerle con This Is Us o con algunas series, yo no me pongo películas habitualmente para llorar, porque si ya es una película que todo el mundo me dice, vas a llorar un montón, yo ya sé que me deshidrato. O sea, yo lloro con Avengers, ¿entendés? Tipo, en el momento en el que, no sé, están tipo rescatando a alguien, yo lloro. Entonces, yo a veces digo, tendría que, como que lo uso de puntapié, digo, voy a ver esto porque me va a ayudar a ponerme a llorar. Sí, yo soy igual. Verla porque era como pensada para llorar, y yo digo, qué fiaca llorar hoy, pero tardé 2 años en terminar de verla, o sea, un montón. No, yo lloro con todo. Ayer a la noche está mi sobrino que tiene 4 años de visita y no había visto nunca Toy Story, la vimos juntos, Toy Story 1, que yo la vi 20 veces, y te juro que me puse a llorar. Y fue una mezcla entre que la película como me emocionó, pero también lo veía él viéndola por primera vez, entonces era como todo un estado emocional profundo, pero decía, no puedo creer que estoy llorando con Toy Story 1. Y sí, pero como que también siento que esos son los momentos, y lo digo con algo que cuando fuimos a la muestra del libro, había una de las preguntas que a mí me quedó como muy, muy marcada, que era ¿cómo te imaginas las lágrimas del futuro? Y para mí el tema de las lágrimas también está
muy alineado con qué cosas te conmueven y qué cosas no te conmueven, tanto positiva como negativamente. Ujú. Y yo creo que esto, la primera vez que un niño ve una película, la primera vez que ves a alguien experimentar algo, o que vos aprendes algo nuevo, o que escuchás una pieza de música clásica, cada uno sabe después qué lo conmueve, ¿no? Pero hoy siento que como sociedad, esto ya es como más una visión mía, estamos tan como encorsetados y tan como metidos en el trabajo y tan metidos en las aplicaciones y tan metidos en ChatGPT y tan metidos en Total. todo, nos olvidamos cómo sentir. Sí. Nos olvidamos cómo llorar, nos olvidamos cómo amar, nos olvidamos cómo conmovernos con un montón de cosas. Y creo que yo contesté esa pregunta diciendo como ojalá encontremos cosas que nos conmueven y nos sigamos conmoviendo para llorar, ¿no? Sí. Eso para mí es como el gran reto. Sí, la pregunta un poco de cómo te imaginas las lágrimas del futuro tenía que ver con eso, porque eso, como últimamente, justo cuando terminé el libro, la inteligencia artificial tomó tanto protagonismo y se desarrolló tanto en el último año que yo me preguntaba esto, ¿no? Como que sí, quizás, o sea, obviamente la inteligencia artificial existe gracias a la inteligencia humana, ¿no? Hubo un humano que programó estos robots o, digamos, chats inteligentes. Quizás en algún momento estas máquinas pueden desarrollar imágenes que nos generan lágrimas, o podemos llorar con alguna creación de la inteligencia artificial, pero yo creo que lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial va a hacer sentir emoción, obviamente, y todo lo que sentimos como humanos. Entonces, un poco era eso, como volver a lo que nos emociona y no perder esa capacidad humana de entender un contexto con esa dimensionalidad, ¿no? Como la dimensión de la emoción y sí, y tratar. Yo siempre digo que las lágrimas son como maestras porque en general te muestran qué es lo que te importa. Cuando salió el libro en inglés, que salió primero, justo en mi familia, mi papá pasó por una operación muy grave, entonces yo lloraba todos los días. Y yo decía, claro, yo venía preocupada por un montón de cosas de trabajo, que después en ese momento lo pones en contexto y lo pones en perspectiva y decís, estaba re preocupada por cosas que quizás no eran tan importantes como, no sé, la salud de alguien que querés. Entonces, las lágrimas un poco te van enfocando y mostrando dónde vale la pena poner esas la lágrimas. atención. Así que creo que quizás para el futuro estaría bueno seguir la emoción y no tanto otros aspectos de la vida, como, no sé, el trabajo o el estrés laboral. Entonces, es difícil, obviamente que es difícil porque todos tenemos que sobrevivir y todos tenemos que seguir nuestra vida, pero creo que podemos permitirnos sentir y como tratar de entregarnos a ese sentimiento. Yo creo que a veces es un desafío en la vida que llevamos muchas personas que, no sé, trabajás en la corpo o trabajás de 9 a 5, y a mí me ha pasado decir, ay, quiero llorar, pero tengo ahora una llamada. Claro, tenés que ponerlo en el calendario. Voy a llorar de 12 a 1. Es real. Ocupado. Y lo hablo Claro, un break para llorar. Laburos así y me dicen también, sí. O sea, me tengo que agendar el llanto. Es tremendo agendarse el llanto, sí. Es muy difícil. Y a veces eso, como que estás en un trabajo que quizás es muy corporativo o tenés que, digamos, funcionar para cierto mecanismo y decís, esto que estoy haciendo no es tan trascendental. Pero yo sí me propuse a partir del libro como vivir una vida que tenga emoción, o sea, que en algún momento del día me pueda como emocionar por algo, o que no solo llorar, sino como sentir que me entusiasma algo. Entonces, más allá de que todos tenemos trabajos que quizás por momentos no nos gustan, encontrar algo dentro de ese contexto que te pueda activar un poco la humanidad, no sé. Pero sí, está difícil.
Sí, no, creo que a todos nos pasa, y también son momentos en los que decís, bueno, hay que seguir y es como, bueno, hago gestión del llanto y a veces es como tenés que frenar, darte cuenta que sos un ser humano que tiene amigas, amigos, familia y frenar un poco, que es lo que no nos invita el mundo últimamente. Últimamente no, pero bueno, ojalá que podamos revolucionar todo. Yo, o sea, pienso que la inteligencia artificial debería ser el trabajo de todos y que nosotros cobremos un sueldo universal y lloremos por ahí. Sí, tenemos todo el día. Total. Sí. A mí me gusta mucho que en el libro en un momento decís literal, y te quoteo. Sentí que las lágrimas eran como un pegamento que volvían a pegar mi corazón. Y eso me impactó muchísimo y haces como una analogía con ese arte japonés de poner, reparar los jarrones con metales preciosos para que en realidad se destaque lo que se rompió y se vea, en vez de estar ocultándolo. ¿Crees que tu idea, o sea, la idea de esto es un poco también iniciar como un poco una revolución de, bueno, lejos de esconderme para llorar, no, quiero que se vea, o sea, sí, mirá cómo lloro? Sí, últimamente sí, es como que antes quizás me escondía, me ponía los anteojos o caminaba rápido y ahora es como, mirá, estoy llorando, soy un humano. Pero sí, o sea, me pasó cuando se murió mi abuela que yo estaba en Estados Unidos y soy muy cercana a mis dos abuelas y bueno, yo no podía viajar en ese momento y fue muy difícil el duelo porque estaba a la distancia y no la pude ver. Y lloré como, no sé, 10 días seguidos, pero literalmente sentía como que era el amor, digamos, que sentía por ella y como después la empecé como a sentir un poco espiritualmente cerca a través de las lágrimas, porque nada, eso como que viste que el duelo tiene como un lado muy triste, pero también tiene ese lado lleno de amor y haber tenido esa capacidad de amar a alguien hace que después nos pongamos así de tristes. Entonces creo que prefiero haber amado que no haber amado y tener las lágrimas como consecuencia de la falta. Pero a mí me gusta como acordarme de ella y ponerme a llorar. No sé, siento que es como volver a traer un poco de su energía. Es ese recuerdo también, ¿no? Cuando, hablando de duelos, es como cuando te acordás de alguien que ya no está y lo traes y un poco es ese recuerdo de esa persona, esos olores. Por eso a mí también me gustó tanto cuando fuimos a verte acá en Madrid, que era muy 360 y a veces la experiencia de llorar es muy 360, pero en tu propia cabeza. O sea, vos justo mencionas a todas, yo me acuerdo del olor de mi abuela, me acuerdo de lo que cocinaba, me acuerdo de lo que cocinaba, y es como que de repente te acordás de todo y eso sucede, bueno. Y viene como en olas, ¿no? Como que a veces de repente te viene un recuerdo, después te tranquilizas un rato, después te viene otro. Sí, es como que el duelo viene así en olas. Pero sí, tiene que ver con eso, como con distintas sentidos de la experiencia, como el tacto, el olor, el olor de la persona. Yo me acuerdo mucho el sonido de la risa de mi abuela, pues se reía mucho y te juro que a veces escucho su risa como que era muy particular, y sobre todo esos primeros días de duelo, como que la escuchaba reírse muy, muy fuerte. Y a mucha gente le pasa que por ahí escuchan la voz de la persona o piensan que justo entró a la casa. Como que los distintos sentidos son muy poderosos para traer esos recuerdos. Y el olfato también, ¿no? Es como un sentido muy poderoso para traer un recuerdo específico para recordar. Así que bueno, sí, la idea del cuarto y la idea de la presentación era poder... Bueno, hay un ejercicio en el libro que habla un poco de la memoria emotiva, que la usan los actores o la gente que tiene que llorar profesionalmente, que es, bueno, recordar un momento de tu vida, pero no solo lo que pasó, sino qué oliste, qué había a tu alrededor, qué escuchaste, ¿no? Como tratar de invocar todos los sentidos al mismo tiempo. Sí. ¿Sabes qué? Recordando ese ejercicio que lo hicimos,
como que me trae directamente una meditación, ¿no? Como cuando vas a yoga que decís, bueno, vas de la cabeza a los pies, Sí. andás haciendo las orejas, la nariz, la boca, la garganta, relajada. Y tiene que ver con guiar también a sentir y un poco ser permeable también a eso, que es como, a veces es como, no sé, no te das cuenta y estás toda dura con la mandíbula trabada, medio así de costado porque ya no sabes de qué lado ponerte para que no te duelen las cosas, y digo como que también es eso, es de alguna manera no hacer una meditación, pero hacer una invitación guiada a llorar. Y aparte te sentís mejor después de llorar, que vos también lo decís en el libro y es que no tiene la suficiente es publicidad. autocalmante, sí, es autocalmante. Pero bueno, obviamente que después hay enfermedades que si uno llora mucho hay algo pasando que hay que prestarle atención, pero si uno tiene una salud emocional estable y tenés, no sé, como le prestas atención a tu well-being emocional, o sea, que vas al psicólogo o tenés algún tipo de apoyo y, bueno, no tenés alguna patología, sí, para mí es autocalmante y yo me siento mejor después de un buen llanto. Pero sí, lo que decías, la meditación, a mí me gusta hacer ese ejercicio porque es el poder de la mente, ¿no? Como uno cierra los ojos y si querés oler un limón, lo podés oler, no sé, como tenemos esa capacidad de traer al presente cosas que quizás no están en el momento físicamente ahí. Y eso es muy poderoso que podamos imaginarnos y sentir eso. Y a mí en meditación, yo hice meditación trascendental, hice otros tipos de meditaciones y en general siempre lloro, termino llorando, o en yoga también termino llorando. Sí. Y no es que estoy llorando como emocionalmente, creo que es una reacción física a liberar cierta tensión que tenía en mi cuerpo. Mm. Y es bastante normal llorar meditando. Pero sí, está bueno hacer estos ejercicios para ponerse quizás en ese estado emocional y bueno, si uno quiere, si hay alguien que no llora tanto y quiere llorar, quizás es una buena práctica. Bien, me gusta. Siento que hay que empezar a difamar, tipo, no difamar, como Difundir. difundir, no me salía la palabra, difundir que lloremos un poquito más. Sí, total. Esa es la idea del libro y por eso también tiene la licencia internacional para llorar, que es esta idea de que todos podemos llorar en cualquier lugar. Pero sí, es como un movimiento. Eso, para llorar más. Bien, y dentro de tus redes también me imagino que habrá crecido mucho y se habla mucho el tema. Sí. ¿Sentís que es algo que hoy convoca más a mujeres que a hombres? ¿Sentís que en estos últimos años hay más hombres que te escriben diciendo me animé a llorar? Que posiblemente sean... O sea, sí, en realidad yo siempre tuve, o sea, creo que por la naturaleza de mis experiencias, que yo escribo mucho con mis propias experiencias íntimas y quizás después se vuelven universales, pero parten de mi propia vida. Creo que tengo más lectoras mujeres, pero me encantaría que todos los hombres lloren más, sobre todo por esto de que nos fuimos socializados a no llorar y los hombres más todavía, como los chicos no lloran, todas estas ideas de que llorar no era viril o masculino. Y sí, o sea, me escribe mucha gente contándome su experiencia, sobre todo mujeres. Me encanta, o sea, me encanta como que la gente se acuerde de mí cuando lloro. La verdad que sí. Pero creo que últimamente sí se habla más, no solo yo, como que en general a partir de la pandemia y bueno, estar más enfocados en la salud mental, hay mucha gente que habla más del llanto y de como las emociones en general. También en internet, digo, todo esto de una lloradita y a seguir o llorar, sí, viste, como que se volvió medio meme, que para mí eso está bueno, pero también un poco no lo dejaría tan en el como meme solamente, porque quizás eso hace que sigamos riendo, ¿no?, un poco de la reacción. Pero bueno, está más aceptado, está más permitido. Pero todavía hay lugares donde no, qué sé yo, la política, el trabajo, no sé, quizás los médicos no se permiten llorar con un paciente. Y bueno,
quizás hay que seguir trabajando esos espacios. Pero sí, por ahí vamos camino a eso. O sea, mi idea es que podamos llorar como si nos estamos riendo por algo, también podamos llorar, porque también hay un punto donde esas emociones se cruzan. Sí. A veces estás llorando y te empezás a reír, a veces te estás riendo. De llorar por reír. Eso. Euge me manda audios que está riéndose y después te das cuenta que empieza a llorar. Que está llorando. Y no puedo seguir hablando. Y es como, a mí, yo no llego al llanto cuando me estoy riendo, por ahí me quedo sin aire, pero no me... Claro. Puedo llorar por eso. Pero como que a mí me parece impresionante, como que... Y es verdad que en un punto se tocan. Sí me pasa por ahí estar llorando y reírme, tipo como diciendo, Claro. bueno, por negro, no sé, pasa algo y es como, voy por ese lado, pero porque tiendo ir hacia el humor. Ante la tragedia voy a esto. Pero sí, siento que hablar con vos y también leer el libro como que a mí me hizo como romper un poco mi propio tabú sobre el llorar. Incluso hoy, teniendo todo el día ganas de llorar, todavía no lloro, entonces... Pero hablan un ratito, Pilu. Hablan un ratito. Pero sí, es mi llanto preferido, cuando uno se está riendo mucho y después te empiezas a llorar de la risa, pero después decís, bueno, y quizás sigo llorando un ratito más. Paso cañazo, de paso lloro. Pero, o también llorar de algo triste y poder encontrarle el sentido del humor, o encontrarle la parte positiva al llanto, es re lindo también. Y creo que eso pasa también cuando estamos acompañados de alguien que nos apoya, de verdad, que como que estamos llorando con alguien que nos quiere y de repente nos ponemos a reír. Bueno, encontramos como esa valoración sentimental que estábamos buscando. Así que creo que llorar es tan vital como respirar, ¿no? Es como parte de la experiencia humana y no hay que dejarla de lado. Bien. Así que nada. Bueno. Muchas veces se ve como no productivo llorar, ¿no? Como, estoy llorando y no puedo, no sé, mandar este mail, pero podemos llorar un rato y después ponernos hacer así y mandar este mail. Total. ¿Cuál es tu último caramelo, Pili? Mi último caramelo, primero tiene que ver con esto, sacar un poco el tabú de llorar y permitirme, y no sé si permitirle al otro, porque yo no le tengo que permitir nada, pero como integrar un poco más el llanto del otro y ser un poco más comprensiva de los otros. Y se me viene a mí una imagen que es como, no sé, ponerle como bricitos a llorar, como que sumarle un poco en el ranking de las emociones que suba un poco, ¿no? Hace poco se veía la película esta de Intensamente y Ansiedad tenía un rol como muy creativo por momentos y digo, bueno, capaz es esto, darle un poquito más de aire y darle un poquito más de lugar al llorar y darle un poco más de rienda suelta, eso. Total. Usted, señora, y vamos a dejar a nuestra invitada para el final. Yo históricamente no fui de llorar mucho nunca, o sea, no esta gente que no llora en años, eso ya me pareció un montón, pero no lloraba tanto y últimamente empecé a llorar mucho más y me di cuenta que en realidad como que no lo habilitaba. Hubo un momento me di cuenta como que estaba viendo una película y decía, bueno, esto es una boludez, no voy a llorar por esto, o incluso un problema o algo que decía, bueno, no me voy a poner a llorar por esto, tontería. Sí. Y ahora como que lo empecé a habilitar y dije, ¿por qué no habilitarlo, no? Y hay como esta idea que yo también compré de que la vulnerabilidad es negativa, ¿no? Claro. O decir, uy, si me voy a poner a llorar por esto, soy más tonta o no sé. Sí. Conectarlo con la inteligencia. Conectarlo, total. Es que es inteligencia emocional y también conectarlo con empoderamiento, ¿no? Como que llorar es empoderarte de alguna forma, tener ese poder. O sea, llorar para mí es lo más poético que tiene nuestro cerebro. O sea, podemos generar una imagen a través de un sentimiento, ¿no? Y creo que apropiarse de eso es muy poderoso. Y también eso que decías de como ponerle brillitos, o sea, para mí las lágrimas son como arcoíris, ¿viste? Porque es como un prisma, o sea, es transparente, pero si lo atravesás por los distintos sentimientos salen todos los colores. Por eso el libro también en un momento iba a ser todo azul por dentro, el interior, y después terminó siendo como a 4 colores. Y un poco eso fue sucediendo solo, pero
la idea era esto, como darle toda la gama de colores a las lágrimas, que no solo tienen que ser por tristeza o por ansiedad, sino que pueden ser lágrimas de alegría, de, no sé, de satisfacción, de placer. Así que sí, o sea, para mí es eso, como darles ese valor y ese poder. Y yo también lo que me pasa mucho es que igual al haber escrito el libro y llorar en público y aceptar y todo, como que sigo pidiendo perdón a veces, no me doy cuenta. Claro. Y como que lloro y digo, ay, perdón. Y me odio. Cuando hago eso me odio. Y también, pero creo que es algo muy de las mujeres pedir perdón por cosas que no deberíamos. Y estoy aprendiendo a como no pedir perdón por llorar y no pedir perdón por existir. Así que esa es mi batalla. No, gracias de verdad por sumarte a Ordenando Caramelos. Nos encantaría que le cuentes a la gente nada, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ir a llorar. Y así, nada, seguimos en contacto. Seguimos, sí, expandiendo las lágrimas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Pepita Sandwich o en mi web, pepitasandwich.com. También tengo un newsletter que es The Crying Club. Y bueno, también ojalá que pueda haber más presentaciones y más cuartos para llorar en vivo, y ya lo estaré anunciando ahí, pero sí, si me quieren escribir o contar la última vez que lloraron, pueden escribirme ahí en Instagram o a mi mail. En mi web. El libro se puede comprar desde todo el mundo casi, me imagino, ¿no? El libro está traducido a 6 idiomas, así que se puede conseguir en todo el mundo, en internet, está, bueno, en casi todo el mundo, y bueno, y en Argentina y en España está en casi todas las librerías. Bien, sí, así que ya sabemos, para la persona que lo quiera encontrar, a los que están acá en Madrid o en toda España, ya saben. Sí, si no está en alguna librería y lo quieren, también le pueden pedir al librero que se los traiga, pero si no, en Amazon o en Barnes & Noble o en España creo que está, bueno, en el Corte Inglés, no sé bien cuáles son las páginas web que venden libros más populares, pero sí, ahí se pueden conseguir. Bien. Bueno, Pepita, muchas gracias. Vamos a llorar seguro por ahora. Favor. Un ratito y tengo que llorar, o sea, me lo merezco. Sí, te lo mereces. Me lo merezco un ratito. Pero bueno, gracias. Gracias por llorar conmigo, y sí, espero poder verlas pronto de nuevo por España si vuelvo a ir. Sí. Y si no, igual estamos conectadas telepáticamente. Gracias. Beso enorme. Un beso grande. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenando caramelos en Instagram y TikTok.